usted que está aquí es importante para Dios. Amén. Y en esta noche vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante. Vamos a leer allí la palabra de nuestro Dios. Bienvenido usted que ha llegado a este lugar, usted que está allí conectado. Bendecimos su vida de una manera especial. Lucas capítulo 7, versículo 11, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Dios visita este lugar. ¿Cuántos lo pueden creer? Amén. Que la presencia de Dios está aquí. Yo no sé si usted puede sentir la presencia de Dios, pero sabe, Él se pasea en medio nuestro, en medio de este lugar. Y debemos sentirnos agradecidos con Dios de podernos permitir, ¿verdad?, de estar aquí, estar reunidos y escuchando su palabra. En una oportunidad, dice la Escritura, y después de Jesús haber sanado el siervo de un centurión, dice que Jesús iba a una ciudad que se llama Naín, una ciudad pequeña, una ciudad a la cual Jesús se dirigía con muchos de sus discípulos, pero la Escritura es clara al decir también de que iban una gran multitud con Jesús. Entonces Jesús se acerca a aquella ciudad donde sabe había una necesidad, donde se iba a encontrar con un episodio que era para muchos o que en realidad era de tristeza. Y sabe que cuando Jesús va a un lugar tiene un propósito. Si Dios ha permitido que hoy estemos aquí, que su palabra sea predicada en Nueva Estrella, es porque Él tiene un propósito con este lugar. Es porque Él les ama y porque Él quiere cumplir sus planes que son grandes. Amén. Entonces vemos al Hijo de Dios, al que está siendo conocido por los milagros, por todo lo que Él hacía, por lo que Jesús estaba haciendo. Y una de las cosas que nosotros podemos ver cuando leemos Lucas capítulo 7, verso 22, nos dice ya todo lo que Jesús venía haciendo. Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y hoy en día usted y yo podemos tener una seguridad, y es que Cristo sigue obrando milagros, es que Jesús sigue trayendo vista a aquel que está ciego, Jesús sigue levantando al paralítico, Jesús sigue sanando vidas, Jesús sigue restaurando. Amén. Entonces el ministerio de Jesús estaba siendo conocido por todo lo que Jesús hacía, todas las señales, los prodigios, los milagros, el mensaje que Jesús llevaba. Sin embargo, aquellas personas, aquellos discípulos que habían visto la sanidad del siervo de un
centurión, aquellos que habían visto milagros, saben, ese día iban a experimentar en su vida algo que ellos no habían visto. Y es que cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, le vamos a ir conociendo, ¿verdad?, de diferentes maneras. Y aquella multitud era una multitud gozosa, era una multitud alegre, era una multitud que estaba feliz porque Jesús estaba con ellos. Y déjeme decirle que cuando Cristo está en una familia, cuando Él está en la vida de alguien, cuando Él está en un corregimiento, cuando Él está en una ciudad, allí va a haber gozo, allí va a haber alegría, allí va a haber vida, allí va a haber salvación y allí va a haber esperanza. Y es lo que Dios en estos tiempos está trayendo a este lugar. Quiere impactar a las familias con ministerios poderosos, quiere impactar a las familias con milagros. Quieren que las familias sean diferentes, sean restauradas, sean cambiadas por el poder de Dios. Entonces en esa multitud, ¿verdad?, estaban muchos de los discípulos de Jesús. Y qué bueno es nosotros mirar en qué posición hoy nos encontramos. Si quizás estamos en aquella multitud, en aquellos que han decidido seguir a Cristo, donde si bien es cierto que vamos a pasar aflicciones, sabemos que con Él somos más que vencedores. ¿Y cuántos vencedores estamos en este lugar? Si tenemos a Jesucristo en nuestra vida, en todas las cosas, todo lo que pasemos nos va a ayudar a bien y vamos a ser más que vencedores. Era una multitud que iba con Jesús, unos discípulos, pero cuando ellos llegan cerca a la puerta de aquella ciudad, la ciudad de Naín, donde era una ciudad que quedaba en lo alto, era una ciudad pequeña, y sabe que muchos podían ver quizás a la ciudad de Naín como algo pequeño, y hay personas que quizás ven un lugar como algo pequeño, ¿verdad? Pero donde hay un grupo, donde hay una necesidad, allí Dios quiere obrar. Y en la ciudad de Naín había una familia que necesitaba de Cristo. En la ciudad de Naín había una necesidad, y yo creo que aquí hay personas que necesitan a Jesús en sus vidas. ¿Cuántos necesitamos a Jesús en nuestras vidas? ¿Cuántos lo anhelamos en nuestra vida? ¿Cuántos queremos que Él no solamente visite, sino que se quede en nuestro corazón? Porque qué importante es cuando nosotros recibimos la visita del Maestro en nuestra vida, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Pero más importante es cuando Él decide quedarse a vivir en nuestro corazón, cuando nosotros le permitimos a Él actuar en todas las áreas de nuestra vida. Hay personas que por momentos quieren buscar a Jesús porque quieren escuchar una palabra, pero Dios está buscando en estos tiempos personas comprometidas con Él, personas que le anhelen con todo el corazón, que decidan entregarle su vida y su corazón a Él. Amén. En aquella ciudad, cuando ya Jesús está cerca de la ciudad de Naín, dice la Escritura que Él se va a encontrar con algo que llevaban a enterrar a un difunto. Y quizás día a día se pueden haber, ¿verdad?, diferentes personas que fallecen por muchos motivos. Pero cuando nosotros miramos que aquella multitud que iba con el Maestro, que estaba viendo milagros, que recibía enseñanzas de parte de Él, se encuentra con aquella circunstancia en la cual van a enterrar a un difunto, la Escritura nos empieza a dar unos detalles que son muy importantes y que nos hacen ver un panorama de la condición, de la situación que estaba viviendo aquellas personas. Dice que era un difunto, pero era hijo único de su madre. Mire la situación en la cual se encuentra una madre de la ciudad de Naín. Una madre que tenía su único hijo, pero aquel único hijo fallece. Aquel único hijo, ¿verdad?, por el cual ella quizás se levantaba todos los días, fallece un día. No sabemos el motivo, la causa por la cual llegó a ese punto, pero si hasta ahí el panorama nos parece muy triste, nos parece muy duro, dice la
escritura que era hijo único de su madre, la cual también era viuda. Es decir, que no era la primera vez que ella estaba enfrentando un luto en su vida, un sufrimiento, ¿verdad? Era un episodio que se repetía en su vida. Después de haber perdido a su esposo, también pierde a su hijo. Y la escritura nos sigue diciendo que aquella mujer, con aquella madre que había perdido a su hijo, con aquella esposa que había quedado viuda, dice que había con ella mucha gente de la ciudad. Y es que muchas veces, ¿verdad?, nos vamos a encontrar con personas que se compadecen por el dolor de una familia, por el dolor o la pérdida de alguien. Y sabe que era una ciudad que estaba dolida por lo que aquella mujer le estaba pasando. Y muchas veces en el caminar y el transcurrir de esta vida nos vamos a enfrentar a situaciones adversas, a situaciones tristes, a situaciones dolorosas como la que estaba enfrentando aquella mujer. Pero sabe que llama la atención que en aquella multitud o en aquel grupo de personas que venían con aquella madre enlutada, allí no estaba Jesús. Jesús estaba del otro lado. Aquella grupo venía saliendo de la ciudad a enterrar a aquel hijo, pero había un grupo que iba entrando donde había vida, donde Jesús estaba. Y sabe que aquel grupo que venía saliendo con aquella madre que estaba en luto era un grupo que traía tristeza, que traía muerte, que traía dolor. Pero cuando hay circunstancias o cuando el ser humano atraviesa por estos momentos de dificultad, ¿sabe cuándo eso puede cambiar? ¿Sabe cuándo nuestra vida puede ser cambiada? Cuando tenemos un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque cuando Jesucristo llega a nuestra vida, cuando llega y toca a nuestra familia, sabe que va a entrar vida, va a entrar salvación, va a entrar esperanza. Y eso es lo que en estos tiempos Dios quiere seguir trayendo a cada uno de nosotros. Él quiere llevarse la tristeza, el dolor. Él quiere traer vida, Él quiere traer cambio, Él quiere traer salvación al ser humano. Una mujer que estaba de luto, ¿verdad?, que estaba en tristeza. Sin embargo, hubo un momento en el cual se encuentran estas dos multitudes y en la cual Jesús, dice la escritura, que la vio. Y qué importante saber que Dios ha colocado su mirada sobre nuestra vida. En medio de tantas personas, Dios lo ha visto a usted. Usted que está en este lugar, Dios ha mirado su vida y dice la escritura que cuando Jesús ve a aquella mujer se compadeció de ella. Y es que tenemos un Dios misericordioso, un Dios de amor, un Dios que nos ama, un Dios que puede ver el dolor y el sufrimiento de nuestra vida. Cuando Jesús la vio, se compadeció y le dijo una palabra que implica muchas cosas. Jesús le está diciendo a aquella mujer: no llores. Jesús le está diciendo: ya no sigas con tu sufrimiento. ¿Y cuántas veces hemos nosotros recibido quizás una palabra en la cual nos dicen: ya no sufras más, ya no estés triste, porque estás de esta manera o porque estás de la otra manera? Y nosotros pudiéramos decir: pero es que yo estoy pasando un momento difícil en mi vida. Hay personas que en estos momentos pueden estar pasando momentos de tristeza, de dolor, de enfermedad, diferentes circunstancias adversas en su vida. Pero en esta palabra la escritura nos está diciendo de que Jesús vio a aquella mujer, se compadece de ella, le dice: no llores. Pero en ningún momento nosotros vemos que aquella mujer se refiere o le responde a Jesús, sino que inmediatamente dice la escritura que Jesús se acerca y toca el féretro,
toca aquel hijo que estaba muerto y los que llevaban el féretro se detuvieron y Jesús da una palabra, porque sabe que cuando hay una palabra de parte de Dios, cuando hay una palabra que viene del Rey de Reyes y Señor de Señores, aun cuando la circunstancia sea muy difícil, aun cuando el panorama o el diagnóstico sea de muerte, Él tiene el poder para cambiar, Él tiene el poder para dar vida, Él tiene el poder para resucitar y para cambiar cualquier circunstancia que estemos viviendo. Jesús se detiene y dice la escritura que Jesús le dice al joven: joven, a ti te digo, levántate. Lo que menos quizás esperaba aquella mujer era que se iba a encontrar a Jesús en su camino. Quizás hay muchos aquí que no se imaginaban estar hoy en este lugar, pero Jesús nos salió al encuentro. Amén. Aquella mujer llevaba un pensamiento y era enterrar a su hijo, y era una realidad porque él había fallecido. Y hay cosas en nuestra vida que son una realidad, que si Dios no interviene sencillamente pueden quedar así. Pero déjeme decirle que tenemos un Dios que obra de maneras sobrenaturales, un Dios que puede cambiar cosas en nuestra vida, que puede resucitar cosas en nuestra vida. Pero sabe, aquí vemos un momento en el cual fue Jesús el que tomó la iniciativa, el que miró a aquella mujer. Fue Jesús quien tomó la iniciativa y le está diciendo: no llores. Y déjeme decirle en esta hora que Dios ha tomado la iniciativa con usted y con su familia, pero es decisión de nosotros si decidimos abrirle nuestro corazón a Él. Dios toma la iniciativa, Dios da el primer paso, Dios nos llama, Dios nos invita. Dice la escritura que Él nos llama con hilos de amor. Amén. Así nos llama Dios a cada uno de nosotros, pero es decisión personal si decidimos aceptar el llamado que Dios nos hace. Y hoy hay un llamado de parte de Dios a abrirle nuestro corazón a Él, a recibir a Cristo en nuestra vida, porque sabe, Él quiere cambiar. ¿Cuántas personas hoy están? Porque cuando estamos sin Cristo, sabe que dice la palabra que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando Cristo llega a nuestra vida, Él nos da vida y vida en abundancia. Amén. Y para eso vino Jesús. Aún cuando el ladrón, dice la escritura, vino para hurtar, matar y destruir, hay un propósito por encima de eso, y es que Jesús dice: pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Y eso es lo que hoy Dios nos está recordando, que Jesús vino, que Él entregó su vida, que Él pagó un precio en la cruz para que a través de Él, usted y yo podamos tener vida y vida en abundancia, podamos tener perdón de pecados, podamos ser limpiados y un día, ¿verdad?, poder estar en el reino de los cielos glorificándole a Él. Es decir, que Él quiere que usted y yo tengamos salvación a través de Él. Y es tiempo, dice la escritura: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Y es tiempo en el cual Dios quiere que nos acerquemos a Él y le busquemos. Y todo aquel que le busque, todo aquel, dice la palabra, que invocar el nombre del Señor será salvo, porque la salvación es por fe. Es gratuita, es por gracia. Solamente necesitamos creer, abrirle nuestro corazón a Él. Y sabe que si Cristo viene hoy, si nos toca partir con el Señor, hay unas moradas celestiales que nos esperan, porque Jesús dijo que Él fue a preparar moradas para nosotros. Y sabe que Él fue a preparar ese lugar para que usted y yo un día lo ocupemos. Amén. ¿Y cuántos queremos ocupar un día esas moradas celestiales?
Amén, un día poder estar allá en las bodas del Cordero. Amén, Jesús le está diciendo a aquel joven, a ti te digo, levántate. Entonces aquel joven se incorporó. La escritura nos dice, entonces se incorporó el que había muerto, es decir, ya no era el difunto, ya no era el muerto, sino que la escritura está cambiando. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, a la vida de aquel joven, su circunstancia cambió. Dice la escritura que se incorporó el que había muerto, es decir, antes él estaba muerto, pero ahora su condición era de vida, porque todo aquel que se acerca a Jesús, la muerte queda atrás, queda un pasado y hay un futuro, un presente de vida, un presente cambiado por el poder de Dios. Había muerto, ya eso estaba quedando ¿dónde? En el pasado, pero había un presente para aquel joven que estaba muerto, para aquel joven que no tenía esperanza, para aquel joven que lo llevaban a enterrar, que iba rumbo, ¿verdad?, a ese lugar para ser enterrado. Y sabe que hay momentos en nuestra vida donde quizás no pueden haber esperanza, donde quizás dicen ya no hay manera en la cual se levante, pero si Dios llega a nuestra vida, Él nos sale a nuestro encuentro, algo sobrenatural va a empezar a ocurrir en nuestra vida. Así que yo creo en esta hora que usted y yo, por cuanto hemos tenido un encuentro con Jesús, nuestra vida será diferente a partir de hoy. Habrá un antes, habrá un después, porque Dios tiene el poder para cambiar nuestra vida. Aquel joven, aquel hijo de aquella mujer viuda, dice la escritura que empezó a hablar. Se pudo ver una señal de vida, y es que cuando Dios hace una obra en nosotros, se pueden ver, ¿verdad? Se puede palpar el milagro, se puede experimentar lo que Dios hace. Y Jesús lo entrega a su madre en una condición totalmente diferente. ¿Quién podía cambiar la circunstancia de aquella mujer? ¿Quién más sino Jesús le podía decir a aquella madre, no llores? ¿Sabe por qué? Porque en Jesús había respuesta, en Jesús había vida, y Jesús sabía que Él lo podía cambiar. Así que cuando Dios nos da una palabra a cada uno de nosotros, no es una palabra vacía, no es una palabra sin sentido, es una palabra que tiene sentido y que tiene el respaldo y toda autoridad para que se cumpla en nuestra vida. Amén. Por eso hoy nosotros predicamos una palabra que es viva, que es eficaz, que es verdadera, que no vuelve vacía. Jesús le entrega a aquella mujer a su hijo. Todos tuvieron miedos, pero también todos glorificaban a Dios, y muchos decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y hay muchas reacciones donde personas pueden reconocer el poder de Dios, pueden dar gloria a Dios y pueden decir, verdaderamente hay un Dios que es real, un Dios que es todopoderoso. Y sabe, en ese lugar no estaba cualquier persona, en ese lugar estaba el Hijo de Dios. Y yo le quiero decir en esta hora que en medio nuestro Él se pasea, porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Amén. Y Él está en este lugar. Glorificaban a Dios. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y es hora, es noche en la cual yo creo que Dios está visitando este lugar. Dios está visitando nuestra vida, y Dios había visitado a aquella mujer. Dios había visitado, Jesús había visitado la ciudad de Naín, y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y Él sigue obrando, Él sigue actuando. Y aquí podemos ver entonces el poder de Dios, que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, pero Jesús también tiene autoridad sobre la muerte. Él le puede dar vida a aquello que está muerto. Esa es la autoridad del Dios todopoderoso al cual nosotros seguimos.
No hemos seguido a un Dios muerto. Nosotros seguimos al único Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y sabe que hoy debemos de estar agradecidos con Dios de habernos mostrado ese camino verdadero, ese camino que nos conduce a la vida eterna. La fama de Jesús se extendía por todas partes, por toda la región de aquel alrededor. Y hasta el día de hoy, ese mismo mensaje, el mensaje de Cristo, es anunciado. Y nosotros hoy seguimos testificando de que hay un Cristo verdadero que quiere cambiar la vida, que sigue trayendo sanidad, que sigue trayendo libertad a la vida del ser humano. Por eso en esta hora hay una invitación de parte del Señor a poder recibirle en nuestro corazón. El propósito de Dios es que todas las personas sean salvas. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Así que es con cada uno de nosotros en esta hora cuando Dios nos está diciendo o nos está haciendo el llamado a entregarle nuestra vida y nuestro corazón. Yo le quiero invitar a usted a que pueda estar en pie en esta hora. Vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios por su amor que es grande. Pero yo también le quiero invitar en esta hora, si usted anhela recibir a Cristo en su corazón como su Salvador personal y usted en esta hora quiere recibirle en su corazón, yo quiero que usted pueda repetir esta oración conmigo. Usted que está allí conectado, si quiere recibir a Cristo en su corazón, yo le invito a que pueda repetir conmigo. Padre, en esta hora he escuchado tu palabra. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido, Jesús, que toques mi vida. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Hoy creo que soy una nueva criatura. Hoy te doy gracias, Padre, porque soy tu hijo. Gracias te doy en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha realizado esta oración, créame que es un primer paso para ese caminar con Cristo, que es la mejor decisión que cada uno de nosotros podemos tomar. Amén. Así que en esta hora le bendecimos a usted que ha estado allí conectado. Oramos, Señor, en esta hora por aquel que necesita un milagro, una sanidad. Hoy toca, ministra, Espíritu Santo, de una manera sobrenatural en esta hora. Obra milagros en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén.